El dinosaurio. Autores de nuestra tierra. Francisco José García Carbonell es licenciado en Teología y tiene un máster universitario de posgrado en Literatura Comparada Europea. Trabaja como administrativo para el Servicio Murciano de Salud, el Mazarrón, y lo más importante, es enfermo renal, también crónico. Ha publicado 6 libros: Los renglones mentales del inspector Borouge, del año 2010, Monseñor Lardin creía en Dios, en 2011, El mundo de unos pocos, los enfermos de hemodiálisis, publicado en 2012, Siempre en nuestro corazón, también del mismo año, El último vuelo de la vieja halcón de ojos azules, del año 2015, De un viajero a otro, 2016, Variaciones e invariaciones, 2017, y este libro con el que acude a nuestro dinosaurio, su última obra, Teología de la liberación y narrativa hispanoamericana. ¿Quién eres, Latinoamérica? ¿Contra quién luchas? ¿Qué quieres? Para responder a estas preguntas y otras similares, y para vivir más plena y conscientemente nuestro presente histórico, es necesaria la toma de conciencia de nuestra identidad. Si la toma de conciencia de la propia identidad se hace necesaria en el plano personal, mucho más como pueblo latinoamericano. La memoria de nuestro pasado nos abre a la intelección de quiénes somos. La persona que perdió la memoria, perdió su identidad. La amnesia de nuestra historia latinoamericana nos dejaría a la deriva, sin conciencia de identidad. Seríamos incapaces de responder a la pregunta: ¿quién eres tú? Muy buenas tardes, Francisco José García Carbonell. Buenas tardes. Pues un placer para nosotros tenerte en nuestro dinosaurio con una obra, con un ensayo sobre la teología de la liberación y la narrativa hispanoamericana. Teología de la liberación como problema del hombre y su influencia en la narrativa de Hispanoamérica, como subtitulas la obra. ¿Cómo nació esta obra y por qué? ¿Por qué esta obra? Bueno, un poco en palabras de Bernardo Andreu, que es el que me hace el prólogo del libro, la persona que me ha prologado el libro. La teología de la liberación en Latinoamérica ha sido mucho más que una teología. ¿Y a qué se está refiriendo? A que la teología de la liberación es como esta opción preferencial por los pobres, que da uso no solo de la filosofía, que ha sido siempre la base de la que estaba haciendo hasta entonces la teología, sino también de la ciencia humana y sociales. Hay una transversalidad que ya planteo en la propia introducción del libro, cuando menciona al teórico literario Jonathan Kuller, en concreto su breve introducción a la teoría literaria. Esto más o menos dice algo así, que las propias obras literarias, creo recordar, exploran todas estas categorías que sustentan nuestra manera de pensar, o sea que hay horizontes que superan lo meramente literario. Y yo creo que Jonathan Kuller más o menos quiere decir, en definitiva, que hay que superar ese pensamiento compartimentado a que nos tienen acostumbrados dentro de la aula. Egan Morris, no sé si lo menciono o no, ya denunció que nuestras universidades y centros de estudios superiores pues siguen un poco practicando un pensamiento totalmente compartimentado. Y el problema de pensar así, de este modo, es que cada uno, cada estudiante y cada especialista, pues solo puede vislumbrar las cosas de su dimensión. Eso al final, pues yo creo que provoca que todos toquen con la dificultad de concebir un poco las relaciones en todas dimensiones. Este pensamiento compartimentado, al que se refiere Egan Morris, y también lo referente a mi obra, según lo que la capacidad de pensar, y perdone que recurra al título de mi obra, que siempre lo he mencionado, la propia teología de la liberación como problema del hombre y su influencia en la narrativa hispanoamericana, pero así también no se puede entender desde el punto de vista de la cita narrativa hispanoamericana, la influencia que esta tiene, como todo desarrollada también a lo largo de la obra, en la propia edición de la teología. De aquí, como propongo también la introducción, hago un trabajo en una visión holística, y un trabajo en diálogo, para que haya un diálogo, y esto es muy temista, tiene que existir dos objetos bien definidos cada uno. La teología
esta gran literatura hispanoamericana que va evolucionando, digamos, la suma de los acontecimientos históricos y una teoría de objetos que la interpretan. Más o menos eso es lo que yo pretendo con la obra, no sé si me explica un poco bien. Una obra que tiene tres pilares, digamos, por los que transcurre, tres figuras que serían Domingo de Soto, aquí estamos en el siglo XVI, Ernesto Cardenal, nos iríamos a Nicaragua a los años, estamos ya en el siglo XX, mediados del siglo XX, y anteriormente la figura de José Martí, uno de los padres de la Revolución Cubana, a principios finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Son esos tres pilares sobre los cuales se sustenta esta teoría que tú, esta reunión, digamos que este juego intelectual literario en torno a la teoría de la liberación y la narrativa. La teoría de la liberación ha influido realmente en gran medida en la literatura hispanoamericana y sobre todo ahora con el paso de los tiempos, porque en teoría de la liberación yo recuerdo que se hablaba mucho a principios de los 90, por ejemplo, pero luego ya hubo una época en la que parece que bajó un poco el boom de la teoría de la liberación. Cuéntanos desde el punto de vista de un entendido y un teólogo como tú. Bueno, de manera oficial la teología de la liberación es una mezcla de teología cristiana y protestante que más o menos, como yo había dicho, empieza a definirse entre los años 60 y 70, y sobre todo una ideas sobre la opción preferencial por los pobres, la dignidad humana, que trata de eliminar la explotación, la injusticia, la falta de humanidad, la falta de oportunidades, etcétera. Un planteamiento de la nueva realidad de los países hispanoamericanos, sobre todo, donde hay gente que es explotada. Y entonces la teología de la liberación puede ser parte de un compromiso de vida, un compromiso, de aquí la importancia del principio que veía Ernesto Cárdenas, como simbiosis y testimonio. Por desgracia, uno de los últimos grandes testimoniadores, vamos a decir así, vivos, de esa denuncia profética que ya parte de Domingo de Soto, Bartolomé de las Casas, que también lo menciona en mi obra, como prototipo de teólogo de la liberación, uno dentro de la teoría, dentro de la velocidad crítica, y el segundo en el campo de la praxis, que tiene así un poco una comisión, el servicio a los pobres, donde se da un enfoque al mensaje bíblico, y donde la opción por los pobres ocupa un lugar principal. Efectivamente, la teología de la liberación, sobre todo en el papado de Juan Pablo II, pues una encíclica, no recuerdo ahí los nombres, que un poco, pues, digamos, la sigla que discriminó. Y luego ya en la época de Benito XVI del siglo, compitió a recuperar la teología de la liberación, pero de una manera totalizadora, una manera objetiva totalizadora, barriendo para casa. Y eso es un poco los vaivenes de que tiene la teología de la liberación. Y en este momento, ¿cuál es la situación de la teoría de la teología de la liberación y qué enganche tiene ahora literariamente en este momento actual? Para explicarte eso, tiene que explicarte un poco sobre qué va mi libro, ¿sabes? Porque ahora mismo este último papa pues ha quitado muchos monitum y ha logrado restituir a muchos teólogos de la liberación que estaban un poco así marginados dentro de la iglesia. Pero hay una oposición muy fuerte dentro de la iglesia, sobre todo lo que es la congregación del clero, que tiene muchísima fuerza y un grupo muy reaccionario a todo este tipo de movimientos y que le están creando muchas dificultades al Papa para poder reconciliar un poco con esa manera, con ese pensamiento y con esa manera de ¿cómo diría yo? Pues con esa manera de comprometerse con la vida y en eso estamos. ¿Qué fuentes has recurrido para este libro? Bueno, pues me encanta explicarte que hay un compromiso de aquí en el contacto que hay en Ernesto Cárdenas, de esa denuncia profética que ya parte de Domingo de Soto, Bartolomé de las Casas, ya que es gigante, uno de la teoría, dentro de la velocidad crítica y según en el campo de la praxis, que tiene como misión el servicio a los pobres, en donde un poco se da el enfoque al mensaje bíblico y donde la opción por los pobres ocupa un lugar principal. Te paso a explicar un poco así la obra por encima. El Domingo de Soto es especialmente importante, pues, como planteo, como diría, en la obra, porque en su propio planteamiento en concreto, a través de su concepto de justicia paulino, que son muy importantes,
es capaz de enfrentarse a las corrientes del pensamiento objetivizador, totalizador del proyecto integrista español. Algo que es muy recurrente y lo podemos leer en muchísimos autores. Esto deja centrado de aquí la clave del Corpus Paulino, del cumplimiento de la ley, de la obra, es como se puede obrar con justicia. En segundo lugar, la otra parte de esta simbiosis, el testimonio del lado de la narrativa hispanoamericana, este pensamiento, pues un poco como trato de demostrar en mi obra, llega a José Martín a través de un socialismo, digamos, desrealizado, y la influencia sobre todo de Víctor Hugo, porque ha sabido la gran admiración del intelectual cubano por los franceses, su cultura, y sobre todo por este escritor francés, que en más de una ocasión, todo hay que decirlo, hablaba a favor del derecho de los cubanos a decidir su destino. Martín incluso traduce a Víctor Hugo. Para mí, lo hizo de Víctor Hugo. Para mí, la obra literaria de autor de los para Martín, la obra liberadora del autor de Los Miserables, pues es un poco encauzada a la lucha del hombre, imprescindible en los pueblos de América. Entonces, en el propio contenido de la obra de Víctor Hugo, nace un modelo ideal para el poeta cubano. Es una especie de compromiso ético que ya sale de la propia estética de la obra de José Martín. Víctor Hugo, digámoslo así, para terminar ya un poco de hablar sobre este autor, es el espejo en el cual se ve reflejado el poeta y el revolucionario cubano. José Martín, en el terreno literario, también fue un profeta al servicio de los oprimidos. Es cierto que los conmensadores de la vida, de aquí un poco el nexo entre Domingo de Soto y José Martín y Ernesto Cárdenas. También es cierto que los conocedores de la vida y obra de José Martín, y este no se debió a religión alguna. Sin embargo, cualquiera que lea sus escritos aprecia en ellos una impronta cristiana, no ya por el ambiente cristiano en el que se murió. Él no podía adherirse a esa religión que arribó en América, trasladando todos los conflictos europeos a las nuevas tierras, algo que explico en mi obra cuando hago referencia a Domingo de Soto. Cuba está sometida al control de la corona, Cuba es una colonia, y la religión oficial de la metrópoli es la católica, pero así aunque hay una fuerte crítica al catolicismo, él estaba muy influenciado por la teología protestante, sobre todo esa teología del individualismo de Emerson, y cómo no, de alguien que seguía el magisterio de este mismo como Dorau, una especie de suerte en esta rama de panteísmo. Hay en el mismo que José Martín se da esta lucha profética también del judaísmo que promueve una sociedad libre y que parecen influencias paulinas que te he mencionado antes, y están expuestas también Domingo de Soto. No quiero decir con ello que exista un nexo que lo una de manera directa. A este le permite, dentro de las influencias que le aporta el socialismo, avanzar en y no caer en eso que se atropella en más, la razón objetiva absoluta. Así llega a cristalizar es lo mismo que persigue la teología de la liberación. Aquí ya en eso, romper con el principio ante los acontecimientos, de autoridad valorativa, y salir un poco del concepto de justicia intemporal, a que estaba sometida a la anterior teología, mediante la situación, o mejor dicho, el situar el yo dentro de los acontecimientos del tú. La Biblia habla, por ejemplo, cuando dice ama al próximo como a ti mismo, el prójimo y la relación de semejante en San Pablo es un tema de conversación muy interesante, que no voy a tampoco a desarrollar aquí. Invito, por ejemplo, a los oyentes a una conferencia en la cual voy a participar en Almería para noviembre, para desarrollaremos esta idea en el Museo Provincial. Para el mes de noviembre. Sí, vamos a ir yo, un profesor de Filosofía de Derecho de la Universidad de Granada, me parece, y luego también un filósofo, historiador, Ismael Diaré, es un personaje muy curioso, se encarga de conservar un legado muy importante que es la Biblioteca Andalusí, unos fondos de texto, una biblioteca, unos fondos de texto, el fondo Catí, que abarca un montón de estos andaluces que son los más importantes fuera de lo que son de España. Y bueno, volviendo un poco así al próximo, el próximo a ti, y la conciencia del sufrimiento del próximo es lo que sitúa a José Martín dentro del contexto histórico lineal del pensamiento cristiano. Frente al fatalismo, típico de la cultura precolombina que también desarrolla a principio en mi texto. O sea, hay mucho, aquí podemos ver mucho, hay mucho de este profetismo en su poema El Muerto, por ejemplo, un poema que luego retomará, por ejemplo,
otro profeta español y que también está muy influenciado por el protestantismo, como Miguel de Unamuno. Pues bien, estos dos palos de simbiosis llegan a Ernesto Cárdenas. Ernesto Cárdenas será el papel del político, el teólogo y el poeta. En él se da esa filosofía, como menciona en el libro, en el libro también a citar de Pablo Feas cuando digo que la filosofía latinoamericana como problema del hombre, y como problema del hombre la filosofía no puede dejar de ser ideología, lo que yo vengo del libro. Ernesto Cárdenas construye el prototipo del teólogo de la liberación y el poeta y el revolucionario José Martín, que busca la identidad de un pueblo frente al empuje de los opresores. Ernesto Cárdenas, no solo, como explico en la obra, concluye el socialismo no totalizador que se da en José Martín, la poesía comprometida, a menos los recursos científicos de los que pudiera haber influido, sino también llega a este cansancio de una sociedad harta de la complacencia en el poder y la sumisión que se da en la novela indígena, por ejemplo, que también la menciono, y que luego se transportó a las bases cristianas frente a una jerarquía complaciente con la oligarquía del poder, en el poder. Entonces la política, la poesía, la teología de Ernesto Cárdenas, que parece decir poesía, revolución y Dios, que van a ser los tres pilares en que se siente la obra, porque todo es una simbiosis, todo, desde el principio, tanto como Domingo de Soto como José Martín va a seguir a mí para que encaucen en Ernesto Cárdenas. O sea, y estos tres pilares en que se sienta la obra de Ernesto Cárdenas, eso dicho, el pensamiento de Ernesto Cárdenas, como detalle en la obra, cuando analizo en consonancia con estos tres pilares, obras como Horas Cero, tanto Cosmológico o Hidrógeno Enamorado, del autor de Ernesto Cárdenas, van orientados siempre al servicio de los pobres, por los pobres. De ahí que Ernesto Cárdenas, y esto también muy en consonancia con el pensamiento cristiano, siempre va a estar situado contra lo uno y contra lo otro. Esto también mencionando, es una especie de... Estoy mencionando una actitud muy unamoniana, una lucha sin cuartel contra los que oprimen la identidad del próximo. Ahora mismo, podemos ver que Ernesto Cárdenas, hace unos 23 años, que cumplió, me parece que en febrero, mantiene una lucha sin cuartel contra el gobierno sandinista del actual presidente de Guatemala. Él estuvo en ese movimiento revolucionario cuando se enfrentaron contra el dictador de Somoza. Yo creo que he hablado ya mucho. Cuando yo me enrollo. Esas circunstancias que tiene la historia y esos vericuetos de la humanidad. Francisco José García Carbonell, ha sido todo un placer para nosotros. El dinosaurio te ha cogido aquí para hablar de este ensayo, sin duda interesantísimo. Invitamos a todos nuestros amigos a que acudan a alguna de las charlas, a uno de los coloquios que impartes, en los que participas, como este que nos comentabas anteriormente de Almería. Y ahora también la universidad, a través de un grupo que va a organizar un curso. Yo estoy en un momento de filosofía en la calle y también feminista, hago de discusión, el tema del pensamiento feminista, que van a venir profesores, va a ser muy multidisciplinar, lo organiza la profesora Leonor Méndez y también Antonio Guerrero, y lo vayan a inaugurar el resto de la universidad y va a ser va a estar muy bien. También invito a la gente también a que participe. Va a ser 23, 24 y 25 de mayo. Pues ahí queda dicha esa cita. Francisco José, te vamos a dejar con un pequeño fragmento de este Teología de la Liberación y Narrativa Hispanoamericana que hemos preparado en la voz de Charo García Baño. Ha sido todo un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. El viejo mundo se encuentra en continua lucha contra las formas que amenazan el sistema religioso y político en el que se asientan. Se ha reconquistado el último bastión del Islam en la península ibérica con la toma de Granada. Aún así, el peligro acecha en las fronteras europeas. Por otro lado, dentro de la misma Europa empieza a surgir una corriente de pensadores humanistas que irá dando una nueva impronta al pensamiento religioso y político entre las diversas naciones europeas, como resultado de la reforma.